De todas formas, hoy voy a explicar 2 ejemplos más y les voy a poner ejercicios a ver si de pronto tienen algunas dudas o no. ¿Listo, niños? Entonces, primero, no, ese no es. Ese no es. Ese sí es. ¿Qué tengo ahí en ese primer triángulo, niños? Tenemos un ángulo y tenemos un lado. ¿Seguro? Son dos ángulos, No, señor, gracias. Bueno, no, señor, gracias. ¿Quién pasó? Sí, si se dan cuenta, miren, yo escuché, tenemos 2 ángulos y un lado, ¿cierto? Porque acá tengo un ángulo, 2 ángulos. Y yo tengo un lado. ¿Listos? Entonces, aplicando el teorema del seno, ¿qué encontraríamos, niños? Digamos, si yo tengo en A, tengo el ángulo A, y su correspondiente al frente, que es el segmento A, tengo el dato. Tengo el ángulo de C, pero no tengo el dato, ¿sí? ¿Cuánto vale ese lado? Entonces, eso es lo que yo voy a encontrar, ¿listos? El lado que corresponde al ángulo C. Entonces, ¿qué debo plantear ahí, niños? ¿Cómo podría hacerlo? Entonces, simplemente lo que yo voy a hacer... Una pregunta. Señora. Profe, Hice como 2 ejemplos más. Entonces, digamos, siempre que nosotros hablemos de ángulos, siempre los voy a poner en ABC, ¿cierto? Siempre los vértices los pongo en mayúscula. Siempre, 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 siempre. Y yo como sé, bueno, la embarré aquí yo poniéndole de todo de igual color. ¿Listos? Digamos que yo el ángulo C tiene su correspondiente lado C, ¿sí? Que es el lado que está al frente de ese ángulo. ¿Listos? Cuando yo pongo el ángulo, hice rojo, el ángulo A, pues el lado A corresponde al que está al frente de él. ¿Listo? Es el que estoy rayando ahora mismo. Y el ángulo B, ¿sí? Siempre lo ponemos en mayúscula y siempre el lado que corresponde a ese lado, pues va a ser el que está al frente. ¿Eso es claro, Caterine? Sí, señora. ¿Listos? Ahí bien. Entonces siempre vamos a relacionar un ángulo con un lado que está al frente de él, ¿sí? Digamos, va a ser el opuesto, ¿sí? Digamos, eso es lo que teníamos en cuenta cuando nombramos lo de los ángulos. El ángulo opuesto, pues, es el que va a estar frente al ángulo. ¿Listos? Entonces, digamos, yo en este caso, yo tengo, ¿qué? 2 ángulos y un lado. O sea, ¿qué voy a encontrar? Pues el lado correspondiente a C, ¿sí? Porque es el lado que aún no conozco en mi proporción. Siempre que yo establezco una regla de 3, siempre tengo 2 datos, ¿no? O sea... No entendí. ¿Cómo que el ángulo de C? Luego lo que hay que el lado encontrar de es B. C, el lado opuesto al ángulo C. ¿Listos? Que es el que vamos a encontrar, que yo borré ahí. Entonces, simplemente lo que yo hago es establecer una proporción con mis lados A, ángulo A y lado A, y pues ángulo C y mi lado C que yo voy a encontrar. Simplemente lo que yo voy a hacer es reemplazar. ¿Cuánto vale A? Pues 5,4, que aparece aquí, que es la longitud del lado. El ángulo A, pues vale 70, acá lo tengo. X, bueno, puse X en vez de poner C. Bueno, X es el lado C y 55 grados, que es el ángulo C. ¿Listos? Siempre voy a relacionar siempre A con A y C con C en este caso. ¿Listos? Ahora, ay, Dios mío, eso no lo quería borrar todo completo. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es hacer una regla de 3 y ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a multiplicar en diagonal los números que tengo en la diagonal. Ay. O sea, 5,74 por 55 y lo voy a dividir por el seno de 70 grados. ¿Listos? Y ahí ya me quedo 5,4 por el seno de 55 y entonces el seno de 70 grados, pues en el numerador hago la multiplicación de 5,74 por 55, eso me da 4,74
7,019 y lo voy a dividir por el seno de, ¿del seno de qué? De 70 grados, ¿listos? En este caso, pues me dio 5,03, otros números. ¿Por qué? Porque, digamos, primero, el seno de 70 grados es un decimal muy grande, por eso me dan varios decimales. Pero en este caso, yo voy a tomar una aproximación a 5. ¿Listos? Voy a tomar la aproximación, voy a tomar nomás la unidad entera. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué. ¿Me espera un minuto mientras voy por el cuaderno y copio eso? Sí, sí, tranquilo. Sí, ahorita les doy el tiempo para que tomen apuntes. ¿Listos? Entonces, espérame, termino el triángulo y ya vas por Una él. pregunta. Señor, Ahí donde pues para no poner una expresión tan grande. ¿Listos? Y pues ya al final, digamos, cuando yo tenga ese resultado, pues simplemente lo divido por el seno de 70. 70 grados y me da 5,03. Si así se dan cuenta, me dan números decimales. Yo solo tomé las primeras 3 cifras decimales, pero en este caso yo voy a hacer una aproximación. Ay, no puse el lado. Ah, ya aquí. Esto vale igual 5. ¿Listos? Entonces, ay, Profe, señor, es que pues acá dice que la multiplicación de 5,74 por 155 me dio diferente. ¿cuánto le dio? 5,69. ¿Seguro? Entonces simplemente, digamos, se me olvidó, o digamos, si se dieron cuenta no me salió acá la longitud, pero ese lado yo lo voy a aproximar a 5. ¿Quedó mal, profe? No, no me quedó mal, no está bien, sino que digamos, el lado inicial que yo puse es igual a 5. ¿Listos? Solo tomé la parte entera, sino que cuando yo tomé el pantallazo no me fijé que se me olvidó poner el lado. Sí, pues es igual a 5, porque yo lo hice. Entonces, digamos, ahora que me falta encontrar, pues digamos, yo ya tengo dos ángulos y 2 lados, ¿cierto? ¿Yo cómo hago para encontrar el tercer ángulo? El ángulo de ver, ¿yo cómo hago para encontrarlo? Pues todas las sumas de un triángulo. Pues sería A con... Sumando los dos ángulos que tengo y restándolo a 180. Muy profe. bien lo que dijo Jason. ¿Listos? Entonces, si yo sé que la suma total de un triángulo, la suma total de los ángulos internos vale 180 grados, pues simplemente lo que voy a restarle son los 70 grados que ya tengo, menos los 55 grados que yo tengo. ¿Listos? Eso va a ser igual a 80 menos 70 menos 55, eso es igual a 55 grados. ¿Listos? Igual así, simplemente lo que hago es poner el ángulo que yo ya conozco. Si yo tengo 2 ángulos, yo puedo saber cuánto vale el otro, ¿sí? Que es 55 grados. Ahora yo ya encontré, ya tengo mis tres ángulos, ahora lo único que me falta encontrar es el lado de B. Pues vuelvo a ponerlo en términos de una razón. Puedo tomar A o C, cualquiera de las dos, porque yo ya tengo su ángulo y su lado correspondiente. Cualquiera de las dos puede ser, no hay ningún lío, sino en este caso yo tomé C. También pues, lo pueden hacer con A, va a dar exactamente lo mismo. ¿Listos? Entonces simplemente reemplazo. Pues yo sé que el B yo no lo conozco, pero sí conozco el ángulo de A. Ay, se me olvidó ponerle el grados. Voy a ponerle acá el grados. ¿Listos? Y digamos C, yo sé que mide 5 centímetros el lado de C y 55 grados el ángulo. ¿Listos? Simplemente vuelvo y hago la regla de 3. Cojo y multiplico en diagonal y divido por el otro que me quedó solito. ¿Listos? Entonces, seno de 55 por 5 lo divido entre 5, pues si se dan cuenta, ¿qué pasa cuando yo tengo un seno de 55 arriba que está multiplicando y un seno de 55 abajo? Se cancelan. Muy bien, se cancela. Esa podría ser una manera rápida. Porque es el mismo, seno de 55 grados y seno de 55 grados, es el mismo valor. Pues digamos, yo lo hice por el método más largo, no importa, pueden hacerlo.
multipliqué 55 por 5, eso me da 4,57. Y pues divido entre el seno de 55, pues me da 5. ¿Listos? Entonces, Ese simplemente, procedimiento es para, encontrar el ángulo de B, ¿sí? sí, el lado de B, que es igual también a 5. ¿Listos? Acá es igual a 5. El Ah, ángulo, yo como lo encontré, pues yo teniendo 3 lados, 3 ángulos, yo puedo encontrar el que sigue. Porque yo sé que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo vale 180 grados. Entonces, simplemente lo que yo hago es restarle a los otros dos a 180 y yo ya encontré el otro ángulo, que es 55 grados. ¿Listo? Le resté a 180, 70 menos 55. Eso me da 55 y de esta manera yo encuentro el otro ángulo. Y ya. ¿Dudas que tengan, chicos? Caterina, Angélica. profe, pues yo casi no entendí el último pedazo. ¿Qué no entendió? Yo entendí hasta dónde salió el 5003. ¿5 qué? 003. Ah, es lo mismo. Sigamos, en este caso, pues si se da cuenta que anteriormente yo no tenía lo que valía el lado de B, ¿sí? Sí. Que es el que yo tengo el lado en azul, ¿sí? Es este azulito que yo tengo acá. ¿Listos? Ese es el lado que yo quiero encontrar, pues simplemente yo ya conozco el ángulo y pues pongo un término de una razón, de una regla de 3. En el numerador va a ir X o va a ir B, que es el B que yo no conozco, que quiero encontrar. Ahora lo voy a, y pues pongo el seno de B, que es 55. Y ese 5 sale del 0,003, ¿verdad? Sí, sí, sino simplemente lo que hice fue una aproximación. ¿Listo? Es porque en realidad Ok. ese vale 5, ¿sí? Sino que como estamos trabajando con razones trigonométricas, me salen otros decimales, pero yo tomé la parte entera. Sino que cuando yo tomé el pantallazo se me olvidó poner la medida de ese lado, pero vale 5, ¿sí? Yo lo puse así inicialmente. Y pues digamos aquí, lo que yo hice fue multiplicar, pues digamos 5 es este mismo 5, ¿sí? C aproximado vale 5, ¿sí? Si no, simplemente eliminé las cifras decimales y pues el ángulo de C pues vale el seno de 55. Y pues simplemente volví a hacer regla de 3. Seno de 55 por 5 dividido entre el seno de 55. Pues digamos, como les dije, una manera rápida, pues para encontrarlo es cancelar seno de 55. ¿Por qué? Porque está multiplicando y dividiendo. Como es exactamente el mismo término, pues simplemente lo cancelé y pues me da B es igual a 5. Pues digamos, acá en este caso lo que yo hice fue como el proceso más largo. Multiplicar 5 por el seno de 55 me da 4,057 de otros números. Y ese mismo número lo dividí por el seno de 55 que exactamente me da 5. Entonces aquí yo ya encontré todos los lados y ángulos de mi triángulo. ¿Listo? Voy a poner C igual a 5, que se me olvidó. ¿Listo? O sea, se me olvidó cuando tomé el pantallazo. ¿Listo, niños? ¿Dudas? Niños, ¿cuáles datos yo tengo ahí en ese triángulo, niños? ¿Qué datos tengo? Solo tenemos un ángulo y tenemos un solo lado. Ah, no, perdón, tenemos dos lados y un solo ángulo. Listo, tenemos dos lados y un ángulo. ¿Listo? Entonces, si tengo dos lados y un ángulo, ¿qué voy a encontrar? El ángulo, ¿no? El otro Y ángulo, ¿no? vamos a encontrar un ángulo, ¿listos? Entonces voy a rayar. Ay, pues no sé, bueno, voy a rayarlo aquí rápido. Entonces más ahorita se me va a borrar. El ángulo de B, ¿sí? Pongo como con sus correspondientes. Y A, bueno, ahí ya, con A. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, yo tengo los datos de A, porque tengo su ángulo y tengo su lado correspondiente. Y tengo el lado de C, pero no tengo el ángulo de C. Ese sí lo desconozco. Entonces, ¿cómo voy a encontrar un ángulo? Pues simplemente utilizando la proporción, la utilizo utilizando los lados de
los datos de A y los datos de C. ¿Listos? Entonces lo pongo de la siguiente manera. ¿Listos? Ahora pues simplemente voy a reemplazar. Como simplemente tengo A que vale 5,2, que su ángulo correspondiente es 120 grados, y 3 del lado de C, pero yo no conozco su ángulo. Entonces simplemente vuelvo y hago lo mismo. Pongo, pues multiplico en diagonal. Ah, no, esa no es diagonal, no. Multiplico en diagonal y divido por el número que me quedó solito. Es como si ustedes hicieran regla de 3. Exactamente lo mismo. Entonces me queda que el seno de C es igual a 3 por seno de 120 dividido entre 5.2. Lo que ahora voy a hacer es, pues simplemente 3 por el seno de 120, voy a hacer esa multiplicación y me da 2,598. Ahora, ¿qué hago? Si se dan cuenta, pues hago ahora la división de ese número con 5,2 y me da 0,996. En ¿qué dicen niños? ¿Yo encuentro el ángulo, sí o no? Señora, ¿Ya encontró el ángulo o no? Sería, no, ¿Sí o no? no ¿Qué porque dice? está empezando el cero. no. Digo que Sí, ya lo encontró. Y ¿Por qué lo claro, encontré? se aproxima 5, ¿no? no, ¿cuál la próxima 5? No, ¿qué debo de hacer ahí? Digo, ¿Qué no, es? a 5 no, sino que como a 0,5. ¿Cómo así no entendí? No, No. eso no se O aproxima. sea, yo ya hice, yo digo que el seno de C es igual a 0,96. Pero ahí ya encuentro el ángulo, ¿sí o no? No, ¿Por qué no? Creo que porque sí. yo digo que como se comenzaba en ceros. Exacto, No, no hay o sea, el ángulo tendría que ser muy chiquito y pues no correspondería a la amplitud, ¿cierto? Entonces simplemente lo que